Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar acerca de otro rey que se llamó Josafat. Fue el descendiente de Asa, del rey Asa. Y hubo un evento muy especial que ocurrió en Engadi, que está a un lado del Mar Negro. Y esa es la imagen que ves acá atrás. Es el Mar Negro visto desde Engadi. Ahorita vamos a hablar de qué fue lo que pasó en este lugar. Mira, si vemos en Segundo de Crónicas 20, del versículo 1 al 30, dice: pasadas estas cosas, aconteció que en los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. De aquí está en Hasestón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes todo dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre,
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Jehová, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos, como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Al cuarto día se juntaron en el monte de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, vinieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de la tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. Mira, cuando vemos estos pasajes y vemos la salvación increíble, porque fue una salvación increíble la que les dio a Dios a los israelitas bajo Josafat, es cuando vemos y decimos, wow, o sea, qué impresionante. Mira, el nombre de Valle de Beraca significa Valle de la Bendición, porque precisamente ya acabamos de leer que durante 3 días estuvieron yendo por botín. Sí, entonces si vemos este pasaje, vemos que Josafat se encuentra ante el reto más grande de toda su vida, y se le informa que viene un ejército muy grande en contra de él. Vienen de Edom, los moabitas y los amonitas. ¿Sí? Se juntaron contra él. No vienen en son de paz ni amistosos, o sea, vienen a pelear y a quitarles de la tierra que Dios les había dado. Entonces aquí, si recordamos más acerca de Josafat fue el cuarto rey del reino separado de Judá, del reino dividido, y él gobernó más o menos del año 875 al 850 antes de Cristo, y fue uno de los pocos reyes que realmente amaban a Dios. Yo, como lo comentaba la semana pasada, creo que tiene mucho que ver la educación que les damos a nuestros hijos. El hecho de que tú seas fiel, que seas fiel asistiendo a la iglesia o viendo esos mensajes online o dando tus diezmos y dando tus ofrendas, eso se lo vas a pasar a la siguiente generación. Si tú no eres muy celoso en tu devoción a Dios, entonces eso también se va a pasar a la siguiente generación, y no te extrañe que luego los hijos anden por otro lado, aunque a veces de todas maneras el enemigo los jala, ¿verdad? Pero vamos, que no sea por un descuido de tu parte. Mira, eso les pasó en Estados Unidos. Hubo una generación que la mayoría se consideraban cristianos y simplemente dejaron de asistir a la iglesia porque vieron cosas que no les parecían, creyeron que no estaba bien, y en una generación esa nación cambió de manera radical. Que no te pase lo mismo. O sea, estos son ejemplos de cómo en una generación pueden cambiar las cosas de manera radical. Entonces, vemos que en el tercer año de su reinado, él manda a levitas y sacerdotes para que vayan por todas las ciudades de Judá enseñándoles el libro de la ley. O sea, acuérdate que su padre había comenzado con la instrucción de los israelitas, pero él le siguió mandando que todos aprendieran el libro de la ley, que conocieran, que buscaran a Dios, y que todo, Dios lo merecía todo. Y si vemos después cómo se refiere la Biblia acerca de él, en 2 de Crónicas 22 al 9, en la última parte de este versículo, dice: Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Fíjate, así es como se le recordó a Josafat: de todo corazón buscó a Jehová.
Mira, la verdad es que me gustaría que así pudieran decir de ti y de mí, que de todo nuestro corazón buscamos a Jehová y que Él nos libró de todos los planes del enemigo para destruirnos, porque eso que estamos viendo aquí es su plan del enemigo para destruirnos. Pero ¿sabes qué? También el enemigo, el diablo tiene planes para destruirte a ti, para destruir a tu familia, para acabar con tu paz, porque a eso vino el diablo, vino a robar, matar y destruir. Y también tiene planes, pero igual hay que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y vas a ver que Dios también te va a librar a ti. Mira, aquí, si vemos este pasaje, no vemos que haya una razón por la cual Judá los haya provocado a sus enemigos para que lo vinieran a atacar. A veces vivimos consecuencias de nuestros actos. A veces algunos enemigos que tenemos ha sido por cosas que hemos dicho o por cosas que hemos hecho. Podemos decir que nosotros no los buscamos, a veces no, a veces nada más te ven feo, pero aquí no hubo ninguna razón. No los provocaron, simplemente les cayeron y sin aviso. No les avisaron, vamos en guerra contra ti para que te prepares, no, les cayeron, les querían caer de sorpresa. Pero sabes que a veces las situaciones difíciles en la vida también ocurren de manera similar, tanto a las iglesias, a las naciones o a los individuos. Todo está bien y de repente todo cambia, o sea, te dan un mal diagnóstico el médico, o algo pasa en el trabajo, o algo pasa en el negocio. A mucha gente la pandemia les cayó así igual de sorpresa. O sea, nadie nos esperábamos algo como esto que nos obligaran a cerrar, ¿verdad? Iglesias que nos obligaran a cerrar negocios, que nos dijeran que nos quedáramos en la casa. O sea, la verdad es que eso nos cayó de sorpresa a todos. Y también hay que clamar a Dios y clamamos a Dios y Él nos respondió. Y ahora también vemos que lo que pasa con Josafat, igual que muchos de nosotros, es que dice que en el versículo 3 dice que él tuvo temor. Es normal tener temor, es normal sentirse mal cuando te dan una mala noticia, pero aquí lo importante es qué hacemos ante la adversidad y ante la mala noticia. Aquí lo que vemos en el versículo 3 es que Josafat humilló su rostro. Él humilló su rostro y consultó a Jehová y pregonó un ayuno. Mira, cuando hay problemas grandes, a veces se nos quita el sueño, ¿verdad? Nos cuesta trabajo dormir por la preocupación, pero no te ayuda de nada preocuparte. Lo que sí te va a ayudar es mejor ayunar. En lugar de estar preocupado y a ver qué te tomas para calmar los nervios, ¿por qué mejor no ayunas? Eso también te va a ayudar a calmarte y lee los salmos y ora y alaba y vas a ver que Dios hace algo espectacular. O sea, hay que creer que Dios va a estar contigo. Así, mira, este pueblo de Judá, ellos pudieron haber caído en la desesperación y esperar simplemente que vinieran por ellos. Pero ellos decidieron actuar y pedirle a Dios que intervinieran, que interviniera esa situación complicada, sin provocación. Ellos no habían hecho nada, simplemente vivían en la heredad que Dios les había dado, pero hay gente que te quiere quitar esa heredad que Dios te ha dado. Mira, entre la heredad que Dios nos ha dado aquí en la tierra, porque nos va a dar más tesoros allá en el cielo, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esas son palabras de Jesucristo. Y el enemigo te quiere quitar la paz. Y el enemigo te quiere quitar el gozo. Y el enemigo te quiere que te sientas deprimido, que te sientas que todo está en contra tuya, así como se lo hizo a Josafat. Pero veamos la respuesta de Josafat. Él respondió con ayuno, él respondió con oración, él respondió con alabanza. Y sabes qué, cuando él está delante de la congregación en el templo de Dios, él comienza, no le recuerda a Dios quién es él, ¿sí? Sino que más bien le recuerda a la gente quién es él. Esto que está mencionando de que los ayudó cuando venían de Egipto y la heredad que les dio, no es para recordarle a Dios las cosas que él les había dado. Dios lo sabía plenamente. Quería que la gente viera la imagen más grande, ¿sí? No nada más el problema, que pudieran enfocarse en la magnificencia y en la bondad de Dios. Y comienza con una oración, pero en esa oración no está tratando de llamar la atención de Dios, se enfoca en su grandeza, se enfoca en su poder. Mira, hay un libro que se llama Los milagros ocurren, que lo escribió Bobby Barley,
y esta es una mujer que dice en su libro que la oración no es recordarle, la oración no es tratar de, bueno, lo voy a decir con otras palabras. Ella lo que dijo es que la oración no es tratar de llamar la atención de Dios hacia nuestros problemas. El propósito de la oración es enfocarnos en Dios y en quién es Él. No tratar de llamar la atención de Dios a nuestros problemas, porque fíjate, la verdad es que Dios ya conoce tus problemas. A veces comenzamos una oración explicándole a Dios los problemas y quién está y qué dijo, pero la verdad es que no es una oración bíblica. La oración bíblica se enfoca en la grandeza de Dios. Enfócate en la grandeza de Dios, en sus promesas, en las promesas que Él ha hecho contigo, que ha hecho con su pueblo. Si tú te acuerdas, la oración que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, si te acuerdas, también Jesús les enseñó el mismo modelo. Él les comienza primero enfocándose en la grandeza de Dios y alabando a Dios. Y hasta el último es cuando pide. ¿Sí? Así es como hay que orar. Pero muchas veces lo que hacemos es al revés. O sea, comenzamos pidiendo, le damos una lista de problemas y luego nos sorprendemos que no pasa nada. Porque ni siquiera estás creyendo en fe que Dios te va. Más bien parece que estuviéramos llorando, ¿no? Quejándonos. No te digo que no hay ocasiones para llorar y para decirle a Dios cómo nos sentimos. Lo que estoy diciendo es, si quieres una solución, esa no es la manera. La manera es enfocarte en la grandeza de Dios, en todas las cosas que Dios ha hecho por ti en el pasado, las grandezas que Dios ha hecho en la Biblia, que quedan registrados, estos milagros espectaculares de liberación, y deja que la fe comience a crecer en ti. Y deja que tú comiences a creer en su poder, porque no te vas a enfocar en el problema, te vas a enfocar en la grandeza y en el poder de Dios. Y esto es lo que hace Josafat, y comienza a alabar a Dios y decirle de su grandeza y que Él es tan grande y que Él gobierna todo el mundo y que no hay nada difícil para Él. Y la verdad es que así es como debemos de comenzar. Si estás en una situación difícil, comienza como le hizo a Josafat, comienza ayunando. Comienza con alabanza, con adoración, póstrate delante de Dios, dile lo grande que es Él, todas las ocasiones que te ha ayudado en el pasado. Eso no es para que Él no lo sepa, es para que tú lo recuerdes y comiences a construir fe dentro de ti, dejar que la fe se construya dentro de ti y puedas ver el poder de Dios en tu vida. Entonces, aquí lo que vemos es que él le está diciendo aquí, Señor, ¿te acuerdas de estas naciones que nos pediste que no destruyéramos cuando los israelitas salieron de Egipto? Pues ahora vienen en pago a quitar la heredad que tú le diste a los descendientes de tu amigo Abraham. Así que, Señor, juzga, ayúdanos. ¿Sí? Mira, Dios ya sabe toda la situación que estás pasando, así que a veces nosotros nos preocupamos más por explicarle a Dios nuestros planes y nuestros deseos e intentamos de convencer a Dios de qué es lo que es mejor para nosotros. Pero en lugar de hacer eso hay que hacer lo mismo que hizo Josafat, mejor clamar las promesas de Dios. Hay tantos versículos de los que te puedes agarrar en la Biblia. Si tu familia se ha apartado de Dios, recuerda esa promesa, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Clama esa promesa para ti, para tu familia. Por sus llagas somos sanados. Si tú estás pasando por enfermedad, es momento de recordar estas promesas, ¿verdad? Y en lugar de intentar convencer a Dios de qué es lo que es bueno para ti, mejor deja que Dios hable a tu vida el día de hoy y comience a edificarse la fe nuevamente y comienza a expresarle a Dios su grandeza, su poder, comienza con alabanza y le dice a Josafat, a ti volvemos nuestros ojos, ¿sí? Hay que recordar que Él es el libertador. Y mire, cuando yo veo esto y yo me pregunto, ¿tú cómo te sentirías de tener un liderazgo así? Un liderazgo que dicen va a haber guerra, y la manera de prepararse para la guerra es encerrarse en la iglesia. Es, no hay un programa, no hay un programa de ataque, no hay un comité para decidir
las acciones para defensa, no los vemos que estén edificando los muros, no lo vemos que están haciendo planes para la guerra, ¿sí? No están reparando la maquinaria de guerra, no la están, no hay planes brillantes de acción, de ataque, de preparación. Tampoco están tocando las trompetas para ir a la guerra. No están pasando panfletos de qué hacer en caso de la guerra, dónde hay que esconderse, no dicen dónde están los refugios. No escucho a nadie decir las mujeres y los niños primero. O sea, no veo a nadie que esté como si estuviera hundiendo el barco, vamos, en otras palabras. Lo que vemos aquí es que mejor, en lugar de todo eso, hay una declaración. Y esa declaración que están haciendo es, no sabemos qué hacer, pero Dios se va a encargar. Esas son las palabras, o lo que vemos detrás de todo esto. Se quedan tranquilos, admiten que es inútil lo que puedan hacer ellos y colocan todos los huevos en una sola canasta. Lo que nos dicen todas las personas sabias que no hagamos, de tener varias opciones, cultivar múltiples opciones. Y aquí lo que vemos que ponen todo en los huevos en una canasta, dicen es que Dios nos va a salvar. Ahora yo te pregunto, ¿tú cómo te sentirías con un liderazgo así? Que no tenga un plan, más que confiar en Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez has estado en un grado de desesperación así? ¿Eres de los que se molestan cuando les dicen hay que confiar en Dios y alabarle? Mira, si tú eres de esos, entonces primero hay que arrepentirnos, así como le hizo Josafat. Hay que arrepentirnos y hay que ayunar, porque hay cosas, mis hermanos, que no podemos arreglar. Pero el problema, ¿sabes qué es? Nuestro problema es que primero intentamos con nuestras fuerzas y todo lo que podamos hacer humanamente posible. Y cuando ya no podemos, entonces sí comenzamos con la oración y el ayuno, que ya no pude y ya me cansé. Y si la verdad es que si desde un principio nos diéramos cuenta que ese problema es más grande que yo y que no lo puedo resolver sin la ayuda de Dios, y si hubiera comenzado a clamar desde un principio, hubiera tenido la salvación mucho antes. Pero a veces nosotros retardamos la liberación porque no le damos a Dios su lugar como el número uno de nuestra vida y no clamamos ante Él. Primero vamos y hacemos planes y hacemos consejos y vemos maneras de liberarnos a nosotros mismos. Y mira que Josafat sabía que no iba a poder. Es mejor reconocer cuando el problema es más grande que nosotros y mejor clamar a Dios y pedirle a Dios que haga algo espectacular. Mira, aquí en el versículo 12 dice algo bien importante. Dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Qué impresionante que podamos reconocer, mira, esto no es señal de debilidad, el reconocer que no podemos. Es una señal de humillación delante de Dios y decir, Señor, no sé qué hacer. Y vengo ante ti. Y a ti clamo y vengo en ayuno, en oración, en alabanza, reconociendo tu grandeza. Y esa es la manera de obtener victoria en los problemas. Esa es la manera de tener victoria en la enfermedad, en las circunstancias adversas. Mira, si tú te acuerdas de Abraham, cuando también enfrentó una situación muy complicada en su vida, cuando él tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio. Si tú lo recuerdas en Génesis 22:13 dice, alzó entonces Abraham los ojos y miró, y aquí su espalda es un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en el lugar de su hijo. Mira, la primera vez que yo leí este pasaje como que me dejó un poquito confuso, porque dice, dice entonces, Abraham alzó sus ojos y miró. Y luego dice que atrás estaba el carnero, o sea, pero tú no ves por la espalda. Sí, no se ve por la espalda, pero dice que cuando alza la mirada, entonces él supo que había algo detrás de él. O sea, alzó los ojos y miró. Y entonces fue cuando él volteó y vio que estaba la salvación de Dios. Mira, muchas veces Dios trabaja de maneras que no podemos ver. Y la verdad es que lo único que hay que hacer es levantar nuestra mirada y ver hacia atrás, porque Dios ya tiene la liberación para ti. Él ya tiene esa libertad, ya tiene ese hijo arrepentido, ya tiene esa deuda pagada, ya tiene solución al problema, que tú no le encuentras la salida.
Y la verdad es que hay que voltear y ver la salvación de Dios y esperar y ver perplejo que Dios tiene algo para ti. Levántate, es el tiempo de levantarnos y ver así como Josafat y como Abraham, los dos se quedaron perplejos ante la situación, porque fíjate, Dios no solamente te libera, Dios te bendice. Sí, Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o siquiera imaginamos. No sé si te acuerdas de alguna situación en tu vida donde te has sentido igual que Josafat o Abraham, y pregúntate, ¿cuál ha sido tu respuesta? Muchos, como te comentaba hace un momento, muchos vemos a Dios como la última opción. O sea, cuando ya todo me falló, entonces sí, oh Señor, vengo ante ti. Mira, para Abraham y para Josafat, Dios fue su primera opción, no fue la última. Otro rey que no amara a Dios con todo su corazón, como dice aquí la Biblia, hubiera buscado alianzas, ¿verdad? Tal vez le hubiera pedido ayuda al reino dividido, a los del norte, oigan, vienen contra nosotros, no van a la guerra conmigo. Oiga, te pago, le hubiera pagado a los egipcios, o sea, otro rey hubiera intentado, humanamente tal vez, piensa tú qué harías si estuvieras en lugar de Josafat, si tuvieras tesoros y pudieras pagar a que alguien peleara tus batallas. Para Josafat la primera opción fue Dios, y así debería de ser para nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Mira, vemos que sucede algo especial de los versículos 14 al 17, donde desciende el Espíritu de Dios sobre Jaziel. Y si vemos las credenciales, ¿quién es Jaziel? Pues la más grande que sabemos de él es que era descendiente de Asaf. ¿Sí? ¿Y quién es Asaf? Asaf fue el escritor de 11 de los salmos, de los salmos 73 al 83. O sea, era una persona importante, fue un salmista, era un adorador sobre el cual había descendido el Espíritu de Dios y él había escrito bajo inspiración del Espíritu de Dios esos salmos. Entonces, ahora vemos a alguien que simplemente es un sacerdote, que es descendiente de alguien que fue importante, que le da una palabra a la asamblea. Esto es un evento inusual porque en la primera respuesta que encontramos a la profecía de Jaziel es que Dios toma el caso como suyo propio. Mira, no es reconocido a Jaziel por ser un profeta, pero en este momento queda elevado al rango de profeta, profetiza, y la palabra que él da se cumple. Acuérdate que en el Antiguo Testamento los profetas se les hacía responsables por la palabra que ellos dieran. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que si ellos decían, así ha dicho Jehová, y esa palabra no corría, ¿sabes qué hacían? Lo mataban a pedradas por haber hablado en el nombre de Dios cuando él no había hablado. El día de hoy hay mucha gente que a veces llega a profetizar y sus profecías no cumplen, pero ahí donde se pregunta, bueno, ¿y realmente Dios sí dijo? Porque en el Antiguo Testamento era algo muy serio, el dar una profecía, se tenía que cumplir. No de que las circunstancias cambiaron, no, no, no. Una profecía dicha por un profeta se tenía que cumplir. ¿Sí? Así es como se sabía que era palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que se levanta a Jaziel, les da una profecía en el cual Dios toma este problema como suyo y eso es algo que también nos dijo Jesús. En Mateo 11, 28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, eso es lo que necesitamos, descansar en Dios, porque en esta profecía lo que le está diciendo Dios es que Él va a pelear la batalla. Él va a pelear la batalla. Y es lo que dice en el verso 16, mañana descenderéis contra ellos. Y fíjate, esto es algo que a veces como que no queda muy claro, porque dice, si Dios va a pelear la batalla, ¿por qué quiere que yo vaya a la guerra? ¿Y por qué quiere que yo descienda? ¿Sí? Contra ellos. O sea, ¿por qué si Él va a pelear? O sea, yo podría quedarme aquí, nomás que no lleguen. Sí, yo sigo mi vida normal y Dios peleó mis batallas. Mira, si ellos hubieran tenido esa manera de pensar, se hubieran perdido la bendición. Y además, Dios quiere que seas testigo de su poder. Por eso es que les pidió que fueran a la batalla. No es porque ellos tuvieran que pelear, es porque ellos tenían que ser testigos de la salvación de Dios. Así que cuando Dios haga algo para ti, tienes que contarlo, tienes que dar testimonio de su poder. Mira, aquí dice en el versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso,
paraos y quedad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Fíjate, aquí está diciendo que Dios ve la salvación de Jehová. Y eso es lo que hay que hacer también en nuestros problemas. Confía en Dios, ve el poder de Dios y ve su poder en tu vida. Tienes que ir a la batalla, claro que sí. No porque tú la vayas a pelear, sino para que seas testigo del poder de Dios. Y Dios voltea la situación de una manera espectacular. Se atacan entre ellos mismos, se confunden, o sea, les dio la locura. Podríamos decir a todos, al todo el campamento enemigo les dio la locura y se atacaron unos a otros. No nos da más detalles de por qué, pero la verdad es que Dios peleó las batallas por ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando llegan, cuando ellos descienden, pero descienden en alabanzas. ¿Y tú te acuerdas de este pasaje que leímos? Josafat hizo que cantaran y que tocaran trompetas y bajaron cantando y alabando, yendo al campo de la batalla, porque así es como hay que ir al campo de la batalla. Y cuando llegan, ya solamente hay despojos, hay joyas, hay vestidos finos tirados. Y como era un ejército tan grande, se tardaron 3 días en recoger el botín. O sea, iban a sus casas hasta que ya no podían cargar más, regresaban y otra vez volvían. Durante 3 días estuvieron recibiendo la bendición. Fíjate, el mismo método que iba a ser su destrucción, terminaron siendo de bendición, porque creyeron en Dios. Y por eso le llamaron el Valle de la Bendición. Fíjate, lo que iba a ser la destrucción, el terror, el pavor, se convirtió en el Valle de la Bendición. Y es el tiempo también de recibir bendición en nuestras vidas. Pero comencemos a entender estos principios bíblicos de que necesitamos alabar a Dios, recordar las promesas de Dios, ir a la batalla y esperar que Dios haga algo espectacular, sobrenatural. Recibe también en este día la liberación en tu vida, la liberación de los problemas, la sanidad. Deja que todos esos problemas, déjaselos en las manos de Dios. Comienza a llorar y a clamar y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Padre, que tú hagas algo espectacular en nuestras vidas, Señor. Y vamos a comenzar este ayuno, Señor, y vamos a esperar a recibir palabra tuya y veremos tu poder y veremos tu gloria, Señor, y veremos esa liberación, Señor, y al final saldré hasta bendecido, Señor. Tanta bendición que le llamaré también el Valle de la Bendición, Señor. Trae libertad a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús clamamos. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana.